Muy buenas noches. Le habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy estamos continuando con nuestra tercera especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Esta es la tercera clase de la segunda jornada. En las sesiones anteriores vimos cómo generábamos una línea de grid a partir de lo que nosotros estimamos que es el proyecto inicial. Ahora, ese proyecto inicial, este, vamos a decir, es bastante simétrico. Tiene una separación en planta entre ejes de 5 metros y tenemos unos 8 niveles de 3.5 metros de altura aproximadamente. Bueno, ahora la línea de grid ya vimos que usamos el primer punto de nuestro flujograma de trabajo, donde decimos uno genera establecer el sistema de unidades base, posteriormente generar las líneas de grid y después adaptar el sistema de unidades a nuestras costumbres para de esta manera nosotros evitar a toda costa que los modismos que hay presentes en nuestra mente producto de, vamos a decir, de las universidades, de nuestras partes de estudio, entonces nosotros podemos solventar o adaptar nuestro software a esos modismos y de esta manera no se nos estarían produciendo, por ejemplo, problemas por estar pensando que estamos colocando un valor cuando en realidad estamos introduciendo otro. Entonces, esos son de los errores más comunes que hay en la utilización de los software. En personas que creen que están metiendo un modo elasticidad y están metiendo una carga, o aquellos que están metiendo una carga y los ponen en kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea, eso no es nada extraño, es bastante común. Errores de ese tipo ya uno al pasar del tiempo uno los va identificando y ya sabe cuáles son cuando se le presenta. Como siempre he dicho, recuerden que esto no es solamente para que ustedes sean las personas que generan el proyecto. Estos software también sirven para que usted los inspeccione, para que usted sea el crítico de algún proyecto de alguna otra persona. Entonces ustedes también tienen que conocer cuáles son los errores que se pueden presentar en determinado momento, para que a veces uno con solo verlos ya uno identifica, no, aquí se hizo fue colocar una carga mala, aquí seguro que el módulo elasticidad está mal colocado. O sea, ese tipo de cosas ya uno se va dando cuenta con el tiempo. ¿Sí? Por eso que siempre digo en los cursos que más aprende uno cuando se equivoca que cuando el modelo sale perfecto. Entonces, fíjense algo. Hay ciertos ajustes que a mí me gusta hacer en mi caso particular, porque yo tomo mucho las capturas de pantalla como referencias para nuestras memorias. Por lo menos en las memorias de cálculo, las memorias me gusta incluir una captura de pantalla donde muestre determinado evento, que el diseño está correcto, que alguna flecha, algún diagrama de momento, ese tipo de cosas a mí me gusta incorporarlas. Entonces fíjense algo, acá cuando nosotros tenemos esta visual que está el pórtico C, fíjense que aquí hay algo que normalmente nosotros no sabríamos qué es. Por ejemplo, aquí hay unas notas que dicen base, story 1, story 2, story 3, story 4, 5, 6, 7 stories. Ahora fíjense, esto en particular, cuando usted haga una captura de pantalla puede generarle algún tipo de problema. Bueno, ¿cómo resolvemos eso? Bueno, en mi caso particular me gusta, por ejemplo, hacer botón derecho y decir agregar o modificar la grid. De esta manera yo podré hacer adaptaciones a la visual de la línea de grid, ya sea por tamaño, puede ser por referencia, puede ser que quiera corregir alguna longitud que no quedó como yo quería en esta parte. Es imprescindible que usted esté completamente seguro que los valores que tiene la línea de grid son los que usted tiene en su proyecto, para que de esta manera cuando usted ya vaya a construir no tenga que estar haciendo ajustes de último momento, porque la línea, el eje entre B y C
eran 5.4 y yo le puse 5.3. Entonces son correcciones de último momento, o le puse 5 y concha, me comí los 40 centímetros. Esos errores no deberían ocurrir, porque precisamente para eso usted tiene que estar prestando suficiente atención e indicar que es la línea, o sea, que esa línea de grid tiene que estar bien colocada. Entonces yo le digo agregar o modificar grid, se despliega esta ventanita y voy a tener un par de posibilidades. La primera posibilidad que voy a tener es esta que dice Story Data, que es para hacer modificaciones a las alturas de la grid, al igual que de los nombres. Y en Grid System yo le puedo decir a la grid número G1, modificarla e incluir valores en las plantas de la estructura, o modificar los existentes. O sea, ojo, todo eso es edición después que está hecho la línea de grid. Ya repito, la primera opción para las partes de altura y 2 para la G1, para la planta de la grid. Ahora, ojo, en primera instancia yo la definí totalmente uniforme, entonces tomo esos valores por defecto. Entonces yo lo único que tengo que hacer ahora es hacer clic y modificar lo de las alturas, porque yo no quiero que se vean estos bases Story 1, Story 2, Story 3, Story 4, Story 5. Ya yo no quiero que se vea eso. Entonces yo lo que voy a hacer es agarrar este Story, y si vamos a modificar los Story, y allí en esta nueva ventana, esta ventana que viene el Story Data, me establece primero la etiqueta que yo quiero darle el Story. Ahora, mi recomendación es que esa etiqueta siempre está asociada a la cota del piso. Ojo, del piso. Fíjense que está etiquetando la línea desde la parte baja hasta el tope. Y eso va a permitir que uno sepa establecer cuáles son los niveles y la diferencia entre los pisos. Entonces, es costumbre que uno, por ejemplo, ponga en la base el nivel más 0.00 y le decimos M. Nivel más 00 M. Después ese sería el nivel N más 3.5 M. Después sería, vamos a ver, este es una M. Ok, entonces tercer piso y así sucesivamente. N más 7.00 metros. Vamos a ponerlo aquí un poquito más separado. Cero, entonces quiere decir que le falta un decimal acá. Aquí le falta un decimal acá. Entonces sería N más 10.50 M. Después tendríamos N más 14. N más 17.50. N más 21.00 M. Y N más 24.50 M. De esa manera yo estaré modificando todos y cada una de esas etiquetas que dicen base, Story 1, Story 2, Story 3, que me van a perjudicar las capturas de pantalla que yo haga de la estructura. ¿Por qué? Porque no me va a estar asociando la imagen, sino a algo que yo después voy a tener que explicar, que es el Story 1, cuál es el Story 2, cuál es el Story 3. Esas adaptaciones después las voy a tener que estar haciendo yo, explicadas en algún lado, ¿no? En este caso, bueno, ya cuando yo hago esa modificación de la línea de grid, ya cuando yo le diga aquí aceptar o refrescar, ya eso va a salir automáticamente, cómo se va a ir visualizando
las líneas de grid de acuerdo a lo estipulado en esta parte. Ahora, entonces fíjense, aquí tenemos claramente que aquí podemos poner el nombre. Podemos poner el nombre que queramos. Ahora, aquí sería la altura. Entonces fíjense que estos valores no están en gris. Eso quiere decir que este valor de 3.5 del nivel 4, yo pudiese cambiarlo a ponerle 4 metros o 3 metros, dependiendo de lo que yo esté calculando, o la planta baja sea más alta. Eso ya es la particularización de los ajustes de nuestro modelo. ¿Ven? Por eso yo decía que no hacía falta que definiéramos eso directamente desde el inicio, aunque se puede, pero aquí ya está modelado y aquí bien, nosotros podemos ir viendo si está o no está proporcional a lo que estamos haciendo. Ok, fíjense, aquí en esta parte donde dice elevación, la elevación no es más que la sumatoria de un nivel con otro. Este con este con este, y así sucesivamente. Siempre se van a ir los valores acumulativos de la altura del edificio. Eso quiere decir que el edificio tiene una altura máxima de 24.5 metros en el último nivel. Ahora, donde dice Master Story o Similar Story, es una aplicación que trae el software incorporada para cuando tenemos múltiples pisos y en algunos casos se repite. Por ejemplo, yo puedo decir que el n+10 es un piso maestro y que el piso inferior y el piso superior poseen la misma propiedad. Eso quiere decir que después, cuando la persona escogida como piso maestro, yo puedo hacer que el software, fíjense, les voy a remarcar aquí en la parte inferior derecha hay una parte que dice One Story. Ese One Story son tres opciones: la de One Story, la de All Story y pisos más Similar Story. Entonces, ¿qué pasa? Si yo escogí un piso maestro, por ejemplo, el piso maestro que dice Yes, el 24.5, yo activo la opción de Similar Story y todos los pisos que son similares a él, así no lo sean, él los va a obligar. Por ejemplo, si yo digo que el Master Story es el nivel N24, fíjense cómo los demás niveles tienen como similar el 24.5. Eso quiere decir que si yo llego y digo que, mira, yo quiero trabajar con los pisos maestros, cambio acá, Similar Story, y empiezo a trabajar en el nivel 24.5. Todo lo que yo vaya haciendo aquí se va a ir haciendo en los niveles inferiores. Esta pregunta que están haciendo acá, miren, las alturas de entrepiso van de piso acabado a piso acabado. Recuerden lo que les dije, que un piso es desde una cota hasta la otra cota de piso. La altura libre de la columna él la va a estimar automáticamente en el momento que nosotros coloquemos la viga, y así él va a poder saber de dónde a dónde va la columna y hasta dónde va la viga. Así que eso ya él lo va a hacer de manera automática. ¿Sí? Ok, un piso maestro por definición es un piso que vamos a utilizar como patrón. Cuando yo active la opción de Similar Story y me pare sobre el piso patrón, que es el piso 24.5, yo empezaré a poner secciones de columna, de viga, y él automáticamente las va a ir incorporando en todos los niveles que sean similares a él. En este caso las construiría en todos porque está todos allí.
Nosotros podemos hacer que decirle que aquí que none y él no tomará la propiedad de ese. Ahora, también podemos tener varios similar story, master story. Yo puedo decir que el master story de 17.5 le digo que sí, y que el nivel de vamos a decir de 7 metros es aquí. Le puedo decir que este es piso maestro, y fíjense que ya hay otras opciones. Ahora yo puedo decir que, por ejemplo, el nivel 21 él es el similar a, no al de 24.5, sino al de 17.5, y este nivel es similar al de 7 y este al de 7. Entonces fíjense, yo puedo detener. Entonces ahora yo quisiera, por ejemplo, trabajar en el nivel de 10.5, corrijo, en el nivel 7, y que él automáticamente tome las propiedades en los niveles 10.5 y 14 metros. Ahora, estas son opciones que no usamos todos los días, y fíjense que son cuestiones que son muy raras. ¿Por qué? Porque eso está diseñado para edificaciones altas. Ahora, si yo presiono aquí Refresh View, él va a refrescar la vista de una vez. Entonces fíjense cómo ya después de haber refrescado, sale n más 0, n más 3.5, más 7, más 10, más 4.17, 21, 24. Únicamente y exclusivamente por haberlos reetiquetado acá, en este punto. Ahora, los similar stories o los master stories, eso es algo de realmente de, vamos a decir, de edificaciones altas. Las edificaciones que son bajas, nosotros no las vamos a estar discretizando tanto los tipos, por ejemplo, de columna, que es lo que más variaría. Nosotros podemos mantener algunos tipos de viga, pero la columna siempre va a estar variando con respecto a los niveles que cuando vamos subiendo, ¿no? Entonces fíjense, eso puede ser cambiado ahí directamente. Ahora, otro factor que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo que llaman el split story. Ese es el piso donde haya algún empalme de nivel. Por ejemplo, nosotros podemos decir que hay un split, por ejemplo, en el nivel N3 más 0.5. ¿Qué quiere decir? Que en ese nivel, debajo de ese piso, hay un narcotráfico o algo que nosotros queramos evitar. Por ejemplo, vuelvo acá. Explico. El split es donde está el empalme. Disculpe que el narcotráfico aquí es el empalme. Por ejemplo, el nivel 3.5 aquí, allí siempre va a haber un empalme en la primera parte. ¿Por qué? Porque tenemos que conectarnos. ¿De dónde? Tenemos que conectarnos. Entonces fíjense, acá, cuando quiero decir es dónde está ubicado el empalme. Cuando usted tenga un edificio que ya está construido, nosotros ya conocemos los planos, y al nosotros conocer los planos, nosotros sabemos dónde están los primeros empalmes. Por ejemplo, nosotros podemos estar estableciendo de que en este nivel hay un empalme y hasta este punto, y después llegar y decir que este empalme llega hasta este punto, y después decir que de este punto continúa hasta este punto, y aquí el último empalme del piso, ¿sí? En un despiece columna, pero nosotros tendríamos que tener un empalme inicial, que es el empalme del pedestal. ¿Ven? Entonces, acá, este nivel que estaría aquí, este nivel, que es el nivel N3.5, el nivel 10.5, siempre se habla del nivel por debajo de la cota de piso, el 17.5 y el 24.5, que quiere decir que sería este y este. Entonces estos niveles serían los niveles de empalme o de splits, y después viene y decir, porque usted le dirá yes, yes,
yes, yes. Y después dice la altura. La altura sería la altura que se tendría desde el nivel inferior hasta el punto medio del empalme. Esta cota que estaría aquí y esta de aquí a aquí, esta que sería de aquí a aquí, por ejemplo, y esta que sería de aquí a aquí hasta la parte media más o menos. Entonces esas cotas que están aquí son las que van aquí, split gauge. Esta y esta son las que van en este punto de split. Eso es para que el software sepa e identifique dónde va a haber zonas de, vamos a decir, de sobrerrigidez por cuestión del acero. Entonces, fíjense aquí. Entonces, fíjense que puedo tener distintos pisos de distinto color, porque después yo puedo decir en algún momento que la estructura se me muestre de acuerdo a los stories. Y entonces me pondrá los colores que tiene cada uno de ellos. Entonces, fíjense, esta información para cuando nosotros estamos haciendo el cálculo inicial, ¿qué ocurre? No lo indicamos. Pues si quieres después podemos hacer una particularización cuando tengamos el modelo listo, pero no vale mucho la pena, porque nosotros a veces llega un momento en el que tendríamos que despiezar en un edificio alto todos los empalmes, habría empalme en todos los niveles, porque si la sección transversal tiene más de 4 cabillas, por ejemplo estas, y tenga unas aquí, las de la esquina tendrán una especie de despiece, pero las laterales tendrán los empalmes en sitios diferentes a las que están en las otras. ¿Por qué? Porque tenemos que alternar el empalme. No podemos tener que en un nivel todas las columnas se empalmen en el mismo sitio, ¿sí? Eso es un punto de falla para la estructura. Ahora, fíjense que eso es algo bastante simple. Si nosotros tuviéramos alturas diferentes, simplemente las tendríamos que cambiar acá. No habría ningún problema. Él automáticamente calcularía la elevación. Y esto, lo de los master story y los similar story, hasta los split story, no son de uso frecuente en estructuras nuevas, en el cálculo con estructuras nuevas, ¿sí? Ahora, en este momento, fíjense que yo le dije aquí refresh y quiero que vean cómo ahora los nombra. Y fíjense que ya no dice story 1 ni story 2, sino n más 7, n más 10, más 14, más 7.5, 21 y 24.5. ¿Ven? Y de esa manera, cuando ya yo vaya a ver un pórtico y vaya a hacer una captura de pantalla de eso, ya yo tengo la referencia de las alturas de la misma. ¿Ven? Es poco lo que tendría que explicar. Entonces, después de esto yo llego y le digo, vamos a darle OK. Y con eso quedaría ya asignado, cambiado todos los niveles. Ajá. Fíjense que aquí me pregunta que ¿por qué en cada nivel? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Cuando usted tenga una sección transversal, vamos a suponer que es esta sección transversal de columna que voy a incorporar. Y tengo una cabilla en la esquina, esta, por ejemplo, de color negro. Y después tengo en los laterales, voy a tener otra cabilla que la voy a poner de color rojo. Por ejemplo, esta que está aquí, esta que está aquí y esta que está aquí. Y adicionalmente voy a tener otra cabilla de color azul, que es esta que está acá, esta que está aquí, esta y esta. Entonces fíjense, tenemos tres tipos de cabillas, las negras, las rojas y las azules. Entonces, como tenemos 350 metros, 3 y 3 y 350, nosotros sabemos que las cabillas o las barras de acero vienen de 12 metros. Lo primero que tenemos que saber es que en la primera planta nosotros tenemos que tener un acero que viene del pedestal, que lo
lo voy a pintar aquí, que viene de las fundaciones, que estaría acá. Ese es el primer acero que va a venir allí. Y ahora, posteriormente, yo vengo a incluir las barras de, vamos a decir, 12 metros. Si yo fuese a colocar 12 metros de cabilla, imagínense, tendría que empalmarme desde aquí hasta la mitad del edificio. Y levantar una cabilla de 12 metros es bastante difícil, y mucho más mantenerla a esa altura. Entonces nosotros podemos estar hablando de tener cabillas de, por ejemplo, 10 metros. O 10 metros es mucho, 8 metros. Hubiésemos estar hablando de cabillas de 8 metros. Entonces, una cabilla de 8 metros, yo puedo comenzar con las cabillas de color negro. Y decir, bueno, mi cabilla de 8 metros va a ir de aquí a acá. Posteriormente voy a tener que empalmarme 8 metros más. Entonces voy a venir de aquí serían 3.5 y estaríamos más o menos como en esta mitad. Y después yo tendría que empalmarme otro pedacito aquí y otro pedacito aquí. Ojo, solamente es la cabilla de color negro. ¿Qué es lo que sucede? No puedo crear un despiece con el empalme en el mismo sitio, solamente aquí en la parte del pedestal. Aunque yo también puedo tener bastante cuidado que el acero del pedestal también sea diferente y poner uno más alto que el otro. ¿A qué me refiero? Que yo puedo tener un segundo acero de pedestal que en vez de llegar hasta ahí me alcanzara hasta por lo menos hasta el piso superior, y eso constructivamente lo pudiese hacer. Entonces yo pudiese después ahora incorporar los despieces de la cabilla roja, que pudiésemos estar hablando de este despiece de aquí hasta aquí, posteriormente de aquí hasta aquí, y después de aquí hasta aquí. ¿Ven? El despiece azul, bueno, el despiece azul yo puedo ahora incorporar, vamos a hacer uno similar a el despiece negro, por ejemplo, y decir, bueno, me voy a empalmar de aquí, pero lo voy a hacer hasta aquí, este lo voy a hacer hasta aquí, y fíjense que en este caso estaría coincidiendo un poco con el de el rojo. Entonces fíjense que de esta manera, ojo, no puedo estar haciendo los empalmes en el mismo sitio, o sea, toda la columna no puede estar en el mismo sitio. Entonces fíjense que aquí tengo uno, en este caso tendría dos, aquí tengo uno, aquí tengo el otro, aquí tengo uno, aquí están los otros, y aquí estaría el último empalme. Fíjense, según nuestro criterio del flujograma de trabajo, ahora venimos a lo que es la parte de definición. El menú definición o la parte de definición es muy extensa, y ya vamos a ver aquí rapidito el flujograma de trabajo. Para que veamos en qué punto estamos. Entonces, fíjense, según nuestro flujograma de trabajo, ya nosotros pasamos el sistema de unidades base, generamos la grid, revisamos el sistema de unidades. Ahora vamos al proceso de definición. El proceso de definición es uno de los procesos más simples que tiene el software, pero también es muy fácil equivocarse. Entonces, además, este orden que estamos estableciendo, en el que primero se pone por lo menos los materiales, después los elementos frame, los elementos shell y los tipos de carga, eso que vamos a ir viendo, bueno, eso está optimizado y colocado de esa manera para que cuando uno esté haciendo, por ejemplo, una sección transversal de loseta, no tengas que estar regresándote para la parte de materiales. Aquí, en base a la pregunta que me están haciendo acá, cuando yo voy a empalmar un punto, por ejemplo, aquí y aquí, si yo hiciera una sección transversal de este empalme, yo vería, por ejemplo, una cabilla aquí, una cabilla lateral acá, una cabilla lateral acá
y una cabilla lateral acá. Si estoy empalmando en el mismo punto, eso quiere decir que en esa sección transversal voy a tener dos cabillas aquí, dos cabillas aquí, dos cabillas aquí y dos cabillas acá. Ok, fíjense, en este punto, si estamos colocando un empalme, va a ocurrir esto. Ahora, si el empalme, en ese caso no habría ningún problema, pero si tengo más cabillas y estoy empalmando en el mismo sitio, por ejemplo, que esta sea esta aquí, esta aquí, esta acá, esta acá, esta acá, esta acá, esta acá y esta acá, los empalmes de esas son empalmes gemelos, morochos, irían aquí. Acá y acá. Ahora, fíjense, esta acumulación de cabillas, ¿qué va a generar? Problemas en el vaciado y adicionalmente problemas en el armado, porque cuando yo vaya a armar esto, los confinamientos, no va a estar tampoco nada fácil. Entonces esa acumulación de acero lo que va a hacer es que tengamos problemas al momento del vaciado y se nos produzca lo que conocemos aquí vulgarmente en Venezuela como cangrejera, o que son espacios vacíos dentro del vaciado del elemento. Y un espacio vacío en una columna simplemente es un espacio que no va a tener nada para transmitir. Ahora, ¿dónde se debe empalmar? Ya, eso está normalizado a nivel internacional, que eso es a un tercio o a un tercio, a 2 tercios. Yo hablaría de 2 tercios de la columna, ¿sí? Todos los empalmes deben ocurrir en la zona central de la columna. Desde el punto de vista, eso está normalizado en la Coveney 1753, está normalizado en la 6318. El punto de empalme de la columna es el centro. Y ahora, fíjense algo, que es algo que hemos venido estableciendo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con empalmes en todos los puntos, en todas las columnas, no voy a poder tener empalmes con zonas confinadas y zonas no confinadas. Fíjense algo, tenemos que estar pendiente. Uno, cuando nosotros hacemos los empalmes, debemos evitar las zonas de máximo momento, ¿sí? En el caso de vigas, nosotros tenemos estos casos así. Por ejemplo, fíjense, nosotros empalmaremos este acero a flexión. Ojo, recuerde, este acero es para la flexión, no es para el corte, es para la flexión. Entonces nosotros, por ejemplo, en el caso de viga, hacemos los empalmes o los solapes, hacemos los empalmes en las zonas donde el momento es igual a 0. Ahora, en la parte de columnas, los momentos no son de esta manera. Los momentos en columna son así, parecen unos fuerzas cortantes, ¿sí? Entonces, por esa razón, nosotros debemos empalmar en la parte central de la columna. Eso ya está establecido en las normas. Ahora, ¿qué es lo que sabe adicionalmente la norma? Ahora, para recapitular, los empalmes se hacen en las zonas donde el momento no sea máximo, ¿sí? Recuerden, el acero longitudinal de las columnas, su función es de flexión. El acero longitudinal de las columnas es para la flexión, no para el corte. Ahora, cuando usted haga un diagrama de momento de columna, va a aparecer un diagrama de corte, que es este que tiene aquí en la parte superior. Acá, por eso debemos empalmar en el centro de la columna. Evidentemente, aquí es donde va a ser el empalme, ¿sí? Ahora, si yo alterno mi empalme, lo alterno, ¿qué quiero decir? Que
voy a poner unos de estas cabillas, las externas, las voy a poner a una altura y las otras las voy a poner a otra altura. Yo voy a estar teniendo los empalmes en todos los niveles. Ahora, eso va a repercutir en la colocación de los estribos. Ahora, nosotros entendemos que tenemos que poner, por ejemplo, claramente en una columna, 3 zonas para los estribos. La zona confinada, que estaría cercana a los nodos, y la zona no confinada, que sería la parte central de la columna. Ahora, ¿qué sucede? En el momento en el que yo decido poner acá, vamos a poner aquí unos dibujitos aquí de referencia, en la zona confinada tendremos los nervios separados un poquito más, vamos a tener un poquito más cerca, y en la parte central un poco más separados. Ahora, ¿qué es lo que también le dice la norma? Que todo empalme de columna debe estar protegido por una suficiente cantidad de estribos. Eso quiere decir que en la zona, en el punto donde hagamos confinamiento, donde colocamos, en la zona donde coloquemos un empalme, el confinamiento debe ser completo. Acá estaría toda separada de manera uniforme y estaríamos colocando como zona confinada. De esa manera estaremos reforzando la zona donde se empalmó la columna. Ahora, ¿qué nos va a llevar a esto? Que en edificios como los que estoy conversando, todas nuestras columnas estén confinadas en todos los puntos. Entonces no existe eso de un tercio de la columna, zona confinada, zona no confinada, no, sino existe una sola zona que es confinada toda y estaría a lo largo de la columna. Entonces fíjense cómo hace que nuestra columna quede, la ductilidad va a seguir siendo la misma porque vamos a tener el mismo acero longitudinal. La ductilidad también va a ganar porque en las zonas donde tenemos los empalmes se crean niveles sobre resistencias, donde la capacidad de deformación de esa columna se va a ver disminuida. Entonces, si llegamos y empalmamos todas las cabillas en el mismo sitio, en ese punto la capacidad de deformación de la columna se va a ver disminuida. Y si agarramos ese valor y lo distribuimos entre todos los niveles, va a ser mucho mejor el comportamiento de la columna. Ojo, recuerden que para nosotros es esencial que estos elementos estructurales tengan ductilidad, ya que la capacidad de deformación que tienen estos son las formas en las que él disipará la energía en el momento del sí. ¿Sí? Aclarada la situación ya de por qué empalmo en todos los sitios. Simplemente que no quiero poner toda una maraña de acero en el mismo punto. Y eso está establecido tanto en las normas Covenin como en las normas ACI. Si no tienen nada respecto, aclaramos la situación. Y aquí vamos a borrar. Ok. Aquí me dice la disposición del armado de la sección transversal. Me parece buena. Claro. Eso después uno lo vamos a tocar con mayor detalle en la parte de tocar estructura anti-Tyler, como vamos a estar haciendo plano de despieces, y ahí vamos a poder encajar muchas de nuestras ideas. En mi universidad me enseñó mi profesor de concreto armado que el despiece es como una huella digital. Cada persona tiene una forma de despiezar y hasta por el despiece podemos identificar la fecha donde en que se graduó, podemos determinar la edad de la persona aproximadamente, y segundo, hasta de dónde y qué tan bien saber calcular. ¿Por qué? Si el despiece es una cuestión que es muy fácil de hacer desde mi punto de vista, más difícil es calcular la estructura, pero si usted encuentra una falla en un despiece, y por lo menos en mi caso particular lo considero así, si yo estoy revisando un proyecto y encuentro fallas en un despiece, dudo de todo lo que viene atrás de ese despiece, dudo del cálculo, dudo de la flecha, dudo de todo, porque el despiece es una cosa que es meramente técnico
y es fácil y tiene de dónde apoyarse, y si no lo sabe hacer correctamente, seguro puede puede ser que no sepa otras cosas más importantes también. ¿Sí? Aquí me dice colocar el acero que coincida con el eje neutro. No es del todo posible, porque cuando vayas a hacer el núcleo no vas a poder hacerlo. Eso no es tan fácil. Eso que está haciendo no se puede hacer. Coincidir con el eje neutro no es del todo posible, porque recuerden que esa distribución de acero también depende de la cantidad de cabillas que estamos incorporando en el despiece, y que adicionalmente tiene que haber una separación correcta entre ellas para poder armarlas. Ahora, ojo, y esto es algo que tenemos claro. Recuerden lo que le dije: mientras la persona que diseñe tenga trabajo en obra, que sepa lo que es el trabajo en obra, será mejor diseñador. Las secciones de columna, vamos a poner aquí algo acá, una sección de columna, vamos a poner que esta es una sección de columna, y que yo empiece a colocar acero. Bueno, aquí me dice, bueno, coloco unos aquí en las esquinas, tiene que ir a juro, todas las normas lo indican, que en todos los vértices de un elemento tiene que haber columnas, cabillas. Entonces, si yo tengo que poner cuatro cabillas aquí, 4 cabillas acá, y 4 cabillas acá, aquí, y aquí, y aquí, ok, en el punto en el que se vaya a hacer esta sección transversal, fíjese, el problema, entonces hay gente que dice, bueno, el eje neutro, vamos a poner el eje neutro, vamos a ver aquí, vamos a ponerlo en este colorcito marrón, y por aquí iría el eje neutro en todo el centro, aquí y aquí y aquí y aquí y aquí, de la sección. Ahora, ojo, la sección transversal, no importa cómo sea que usted pone, el eje neutro puede ir en diagonal si la columna es cuadrada, o sea, eso es indiferente. El problema es el armado. ¿Cuál es el armado? Bueno, que si yo llego y coloco las 4 vértices está bien, perfecto, pero las cabillas que yo vaya a poner intermedias, como estas que están acá y estas que están acá, ¿verdad? Esos valores están allí, pueden ser o pueden que no sean lo suficientemente grandes, no solo para que pase la piedra número 1, la piedra picada de 1 pulgada, porque la norma habla de que tendríamos que tener separaciones superiores a los 7.5 centímetros, vamos a decir aquí, mayores a 7,5, pero mayores o iguales, que sean menores o iguales a unos 25 centímetros. Esto es lo que estipula las normas. Cuando vamos a ver los capítulos de detallado, allí están claramente marcada esta zona, entre 7.5 y 25 centímetros. Ese es el espaciamiento máximo que debería tenerse entre una barra y la otra. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que, ojo, 7.5, por allí pasa la piedra picada número 1, es de 1 pulgada, aun cuando ella pueda rotar, porque recordemos que esa piedra, la piedra picada, puede tener unas formas extrañas, en la que, por ejemplo, en diagonal puede ser mayor a 7.5, o sea, no a 2.5. Si yo pongo muy pegado, el elemento no va a poder pasar la piedra. Y ahora hay otro factor. El factor es que cuando usted tenemos esto aquí, hay un acero de refuerzo que va recorriendo la estructura de cabillas, que también tenemos que reforzar en otras zonas. Para poder brindar confinamiento. Ahora, fíjate, aquí me dice que si la distancia mínima es 2.5, es imposible. Porque por 2.5 usted tiene que pensar en 2 factores. Uno, que
cuando ahora esta separación tiene que incluir también los diámetros del acero longitudinal, y estas longitudes se van a ver aún más pequeñas. Aquí me dicen 4 centímetros como mínimo. Sí, 4 centímetros, pero después desarmado, o sea, entre barra y barra no puede tener 4 centímetros, porque no va a poder armarlo. Repito, cuando ustedes lo que les estoy comentando, voy a hacer el dibujo acá. Esto es una barra y esta es otra barra, vistas en planta. Son estas barras que están acá. Entre esta y esta, tiene que haber como mínimo 7.5 centímetros. Vean la parte inferior, ahí hice el dibujo. Estas son las barras longitudinales, vamos a llamarlas BL. 7.5. Aquí me dicen unos 2.5, otros 4 centímetros. Ok, no, 7.5, porque esos 7.5 que yo estoy tomando desde el borde de cabilla a cabilla, le va a faltar algo, que es el diámetro de la cabilla que lo está amarrando. El diámetro de la cabilla que lo está amarrando, que pueden ser esta o esta. Entonces ese diámetro hace que este valor se reduzca aún más. Imagínense, si estos son cabillas de 3/4, el acero podría ser de media, entonces a 7.5, 1.27 y 1.27 son 2.54, y a 2.54 se lo resta 7, le queda aproximadamente unos 5 centímetros. 5 centímetros. ¿Ven? ¿Por qué comento yo que tiene que ser mínimo 7.5? ¿Están viendo? Ojo, ojo. Ese es el espacio mínimo que debe. Este valor nunca puede ser 2.5. Sería extremadamente... Miren, yo les voy a decir ya, a nivel de cálculo, y como estamos hablando, aquí estamos hablando todos profesionales y todos sabemos de lo que estamos hablando, o próximos a graduarse algunos estudiantes que están acá, es que cuando usted está diseñando, por ejemplo, una columna, y usted se consigue que el acero que tiene que colocarle tiene una separación de 2 centímetros, usted debería redimensionar la columna, debe hacerla más grande. Así esa columna que usted esté poniendo sea suficiente, debe hacerla más grande porque tiene que facilitar su construcción. En 2.5 centímetros va a ser extremadamente difícil armarlo. Cuando la gente quiera meterle, por ejemplo, el vibro de concreto para poder darle, para que quede mejor armado la columna, o vayamos a darle golpe, o la piedra que le vayamos a colocar, va a ser extremadamente dificultoso. Por eso yo, en mi caso particular, me planteo separaciones de 7.5. Porque también hay que pensar en algo, en la persona que lo va a armar. El obrero que tiene que meter su mano allí para, con una tenaza, a colocar un alambre, llevar en el punto ese acero que está allí. Ojo, estoy hablando única y exclusivamente de la parte de la sección transversal, no estoy hablando de la separación de estribos. La separación de estribos es otra cosa, pero estoy hablando de la parte de la sección transversal. Si nosotros logramos y ponemos dimensiones tan pequeñas, entonces ¿qué va a suceder? No las vamos a poder armar. Y como el papel aguanta todo, pondremos eso en nuestro papel, y ¿qué es lo que va a suceder? En el momento de la obra lo van a hacer como mejor les parezca, que normalmente no es la más fácil. Es la más fácil, pero no es la más correcta. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda al respecto?
Ahora, si ponemos separaciones mayores a 25, es ya, o sea, desde el punto de vista transversal, bueno, ya pudiésemos estar hablando seguro de una doble malla, etcétera, etcétera. Tener en una columna más de 25 centímetros normalmente no se pone. En esos casos, cuando ya a mí me da separaciones de cabillas entre 20 centímetros, yo me afego más a cambiar, a disminuir el diámetro de la barra para tener una distribución más uniforme. Por ejemplo, si esta separación entre columnas me da 25 centímetros, porque esto, por decir, era una columna de 75 centímetros, la separación 1, 2, 3, 4 cabillas, sí, este armado será suficiente, pero no me va a cumplir con esto o va a estar muy separado. Entonces, lo que hago es poner más cabillas de menor diámetro y listo. Como en el caso de los muros de corte, exactamente como me están comentando acá. Pero siempre trato de que me quede. Entonces, normalmente, la separación entre cabillas, de eje de cabilla a eje de cabilla, está alrededor de los 10 centímetros. Ese es el valor que deberíamos tener como mínimo, tanto en la parte vertical, y después estaríamos hablando de la parte transversal, la separación de estribo. Yo he visto separaciones de estribo en columnas hasta de 7.5 centímetros de separación. ¿Qué quiero decir? Que el estribo de la columna, ahora sí vamos a la parte transversal, aquí viene un estribo, aquí viene otro estribo, aquí viene otro estribo, en zonas de confinada, a 7.5 centímetros. Entonces, en estos casos, bueno, la única forma en que usted pueda poner estribos a 7.5 centímetros en una columna es que tenga un solo tipo de estribo. Si tiene estribos múltiples como este, que serían 3 piezas, no puede ser 7.5. La separación tendría que ser más o menos como de 10, para que cuando se monte un estribo sobre el otro, se acumulen y le quite y le reste el espacio que le falta. Ojo, hay que ponerse a ver cómo lo van a construir para que usted diga, no puedo poner determinada separación, o mejoraría el diseño de esta manera, ayudando a la construcción. Recuerde, usted debe ayudar a la construcción desde el momento en el que está haciendo el proyecto. Su meta es que el proyecto se haga, se construya y se dé, para que después pase por allí cerca, se tome una foto y la monte en Facebook. Miren, este es el edificio que yo calculé, este es el puente que yo calculé, ¿sí? Este puente lo hicieron gracias a mí, que yo lo calculé o lo hice, o igual que la edificación. Y como dicen por ahí, una foto para el Face, ¿sí? ¿Alguna duda? Ojo, toda esta parte y esto ya está normalizado. Hay capítulos de detallado en la ACI, que en este momento la tengo por aquí, no la tengo a la mano. Y creo que es el capítulo 18 de la ACI 318 del 2005, y en el 2010 sí le cambiaron el número, en la 2014 le cambiaron la posición y no sé exactamente en qué punto está. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda al respecto? Estas son recomendaciones para que cuando el momento que vaya a hacer los planos quede todo perfecto. Entonces, fíjense ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo debo comenzar el proceso de definición? Entonces, fíjense, ahora yo quiero que pasemos al proceso de definición del material. Los materiales son esenciales que sepamos bien sus propiedades y que estén bien definidos, ya que los cambios pueden ocurrir de manera muy drástica cuando se altera el material. Para este ejercicio en particular, yo voy a definir un concreto 210. Voy a poner un concreto de 210 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la resistencia que yo voy a definir. De todas formas, en el material que yo les hice llegar a ustedes, ahí tienen una serie de ejercicios entre los cuales están definir distintos tipos de concreto y unos aceros, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, del concreto nosotros tenemos que conocer 3 propiedades que son fundamentales. Bueno, serían 4. 1, el F'C. En este caso es un F'C de 210. Esto es la resistencia máxima a la compresión.
si un concreto 150, etcétera, 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 lo que queramos preestablecer. Pero ahora, ese concreto F'C tiene un módulo de elasticidad que es proporcional al F'C. No es como en el caso del acero, que es igual para todos los tipos de acero. Entonces aquí tendríamos que nosotros calcular con la fórmula de 15.100 por la raíz cuadrada de F'C. Siendo F'C están las unidades en kilo por centímetro cuadrado. Y esto nos va a permitir calcular el módulo de elasticidad de ese concreto. 15.100 por la raíz de 210 es igual a 21.8819. 21.8819, 7889. 889 kilos por centímetro cuadrado. Esto es el módulo de elasticidad. ¿Sí? Entonces, otra propiedad que nosotros debemos conocer es el módulo de Poisson. El módulo de Poisson del concreto puede variar entre los 0,20 y los 0,30. Si consideramos un valor de 0,20, estaríamos considerando que la estructura es mucho más rígida. Por lo tanto, la deformación en los laterales va a ser mucho más pequeña y sería una condición mucho más desfavorable. Y esto nos va a permitir a nosotros calcular el módulo de corte del concreto, que en este caso el software lo hace de manera automática, y la fórmula sería el módulo de elasticidad dividido entre 2 veces 1 más el módulo de Poisson. Entonces, si nosotros tomamos esta ecuación 21.8819.7889 y lo dividimos entre 1 más 0,2 sería 1.2 por 2 sería 2.4, tendríamos un valor de 91.17.174, 91.20 módulo de corte G. Aquí me están haciendo preguntas. ¿Esa fórmula del módulo de elasticidad es ACI? Sí, esa fórmula está estandarizada. La norma ASTO tiene otra formulita que varía también para calcular el módulo de elasticidad, pero en grandes rasgos es bastante aceptado el valor, la ecuación de 15.100 por la raíz cuadrada del F'C, y la del módulo de corte sería ese. ¿Cuál es el módulo característico de los materiales de su ciudad con el que usted trabaja? Mire, fíjense, cuando nosotros calculamos, nosotros nos apegamos a la resistencia del concreto. Sea cual sea el material que nosotros tengamos para hacerlo, no importa cuál sea la piedra, no importa cuál sea la arena, el agua. Bueno, claro, evidentemente cuando me digo no importa, quiere decir que tiene que tener los parámetros mínimos para poder hacer un buen concreto. O sea, que te limpia de impureza, que no tenga residuos, material orgánico, etcétera. Una piedra, estamos hablando de una piedra de resistencias. La arena cualquiera que tenga que esté en capacidad de ser utilizada para concreto. El cemento, el agua, que tiene que estar libre de impureza. Lo importante de la mezcla del concreto es alcanzar el F'C. En el momento que usted ya alcanza el F'C, va a tener estas características de módulo de elasticidad, de Poisson y de módulo de corte. Ojo, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Aquí, en Venezuela, en México, en Chile, en Ecuador, en Perú, en España, en la China, donde queramos, un concreto 210 siempre va a tener un número un valor de elasticidad, una propiedad de elasticidad en ese orden, porque estamos hablando de un material que ya está requete utilizado, viene desde los romanos, que es el concreto. La mezcla de cemento evidentemente ha evolucionado y los procesos
de elaboración del material han ido cambiando con el pasar del tiempo, pero siempre estamos buscando el punto de referencia es la capacidad, la compresión que tiene el mismo. Ahora, estas fórmulas las podemos conseguir en la CI, las podemos conseguir en la ISC, en la ISC, corrijo, no, esa es la parte metálica, en la CI, en la norma Covenin, en la NSR10, en la norma peruana, en la norma ecuatoriana. Ya esos valores están establecidos de esa manera porque estos materiales son ya de uso universal. La mezcla de concreto, la receta para hacer el concreto es la misma: agua, arena y cemento, y las proporciones de ellas siempre se van a trabajar en función de alcanzar determinada resistencia. ¿Sí? ¿Aclarada la situación? Ok, fíjense, aquí me hacen una observación, ¿verdad? Aquí me están hablando, por ejemplo, primero, para la albañilería armada, ¿cuál uso? No. La albañilería armada no puedes calcularlas de esta manera. Eso es otra cosa, porque tienes que entender que la resistencia del bloque es la que va a predominar en ese muro que estás construyendo con bloque, pues, con ladrillo. Tendría que ensayarse eso, y eso es otra cosa que tendrías que definir. Propiamente del concreto estamos hablando de esta resistencia. Ahora, fíjense lo que estamos hablando acá. Aquí me dice el ingeniero Carvajal que en su ciudad han estado ensayando concretos y están en el orden de 12.000 de la raíz cuadrada del F'C, ¿sí? Ahora, ojo, todo esto, recuerden que estos son suposiciones y ensayos. Van a depender de los diseños de mezcla y que estaríamos hablando de eso exactamente. ¿Ven? Ahora, normativamente, por lo menos aquí en Venezuela, se asume 15.100 del F'C. Nosotros, bajo las construcciones... Ah, y ojo. Esto es importante entender algo. Que es importante saber también el método de ensayo. El método de ensayo que se está utilizando para poder medir esto. ¿Sí? La compresión. Si estamos usando el cilindro o estamos usando el bloquecito, el cubito. Eso depende también. Aquí me dice, en México está en el orden de 1400 la raíz de F'C. No puede ser ese modo de elasticidad. Creo que tienes que tener un error ahí, Hugo. No sé si sea exactamente el valor que quisiste poner, 1400. Ojo, el módulo de elasticidad del concreto debe estar en los mismos órdenes de magnitud. Y si quieren nos ponemos esa tarea. Yo me la voy a poner de ubicar las fórmulas de los países que están involucrados en este congreso, en este curso, para ver cuáles son los valores que se tienen. Yo sé que deberíamos estar dependiendo de los materiales. Eso es un factor importante, sobre todo el cemento, ¿sí? Pero cuando nosotros alcancemos determinada resistencia a la compresión, tenemos que tener un modo de elasticidad. Ahora, ¿por qué yo digo esto? El modo de elasticidad no representa no más sino la pendiente. Miren esto. Si nosotros llegamos y decimos, bueno, vamos a hacer el gráfico del concreto, algo así, y cae bruscamente aquí, chácata. Este sería más o menos una curva del concreto. Vamos a redondearla más. Acá, donde alcanzamos como el F'C máximo, y aquí estaríamos hablando del modo de elasticidad, que sería la pendiente que tiene esto que está aquí. Ahora, nosotros pudiésemos tener concretos de baja, lo que llaman, donde obtengamos mayores deformaciones, con mayores, donde el modo de elasticidad sea menor. De este tipo, pudiésemos estar diciendo esto. Bueno, obtenemos para la misma resistencia mayor deformación. Eso
no es propio, no es propio del concreto. Esto ocurre en el acero. Y con todo eso nosotros podemos tener aceros de baja relajación. Pero en el concreto no, porque el concreto es un material frágil y la tendencia a la curva siempre va a ser la misma. Ok. Vamos a hacer aquí México. México. Estamos hablando de 14.000 de la raíz de F'C. Ok. Aquí tenemos República Dominicana. Me están hablando que también son 15.100 de la raíz de F'C. Chile. El número es 15.370 F'C. De la raíz de F'C. El otro valor que teníamos por aquí era de el amigo Julio. Ecuador, ¿cierto? Bueno, aquí estamos hablando de Ecuador. Estaremos hablando de aquí está el número, se me olvidó aquí. Borré el comentario, se me fue muy arriba. 12.000 la raíz de F'C. 12.000 del F'C. Y Venezuela también nosotros usamos esta, igual que República Dominicana. Y esto tan igualito que la ACI. Eso quiere decir que USA usa lo mismo. ¿Ven? Fíjense, ¿qué es lo que yo estoy explicando con este gráfico que estamos acá? El módulo de elasticidad es la pendiente que tiene esa curva. Estamos claros, eso lo sabemos todos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una variación del módulo de elasticidad, fíjense que estamos en el mismo orden de magnitud, de 14.000 a 15.100 a 15.370 a 12.000, la variación es nada. Recuerde que estamos multiplicando un número que viene de una raíz. ¿Qué quiere decir? Que la raíz de 210, es más, la voy a poner aquí en pantalla. Vamos a poner aquí la raíz de 210 raíz es 14,49. Dentro del valor de un número de elasticidad, ya sea eso por 14.000 o sea por 12.000, estamos dentro del mismo orden de magnitud. Y lo que estaremos es acostando o levantando un poco más el valor de la pendiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa pendiente no puede ser tan acostada. Por ejemplo, en el caso del acero, voy a hacer aquí un gráfico. Vamos a hacer un grafiquito acá. Y voy a hacer un primer acero. Un acero 1. Voy a hacer otro acero. Y voy a hacer otro acero. Tres tipos de acero, donde los tres tienen distintos módulos de elasticidad, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un E1, ahí tenemos un E2, aquí tenemos un E3. Tres tipos de aceros diferentes, distintos módulos. Entonces, E1 es distinto al E2, es distinto al E3. Ojo, esto es un caso particular, el caso particular del acero. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando los aceros son de diferentes relajaciones. Fíjense que aquí obtenemos el mismo F'Y,
Podemos tener aceros con la misma capacidad FY, pero de mayor deformación, que permitan mayores deformaciones. Fíjense, este permite una deformación mayor, este de aquí a aquí y este de aquí a aquí. Por eso tenemos aceros de altas resistencias. Ahora, eso estamos hablando de aceros de diferentes relajaciones. Ahora, hay un caso, eso es un caso particular, y el caso general que ocurre normalmente es el siguiente, en el que todos los aceros tienen la misma pendiente y varía es la posición de relajación. Eso quiere decir que tendríamos uno mismo partiendo del mismo sitio, con las mismas resistencias, diferente capacidad de deformación, porque esto va a depender del contenido de carbono con el que se construya, pero siempre tengo el módulo E constante, que para efecto es 21.000 y pico, 2,1 por 10 a la 6 es el valor que tenemos estandarizado del acero. Ahora, el menú Define, el menú Definir, que es el que vamos a empezar a utilizar, dice definir properties o definir propiedades, y la primera propiedad que nos pide definir es el material, precisamente. En el material nosotros vamos no solamente a decir el módulo de elasticidad, sino que vamos a conocer las características, por ejemplo, a lo largo del tiempo. Hay unos valores que de verdad les digo que estos software nos van a ayudar mucho. Primero, vamos a definir el material. Cuando yo digo define materiales, me salen tres materiales por defecto: un acero, un concreto de 4000 psi y un acero A615 de grado 60, que es un acero rebar de refuerzo. Es la barra, es la cabilla lo que nos va a pedir específicamente allí. Entonces fíjense, en mi caso particular no me gusta tener tantos materiales definidos, y porque cuando hago una lista quiero tener solamente los materiales que voy a usar en ese proyecto. Entonces en este caso yo tomaré el de 4000 psi y le voy a decir modificar este material. Le vamos a cambiar la etiqueta, le vamos a cambiar las propiedades para que de esta manera se adapte a lo que nosotros queremos hacer. Ok, del menú definir, selecciono definir material, voy a modificar el del 4000 psi. Ok. Entonces este con 210 que está acá, fíjense, yo le voy a cambiar. Lo primer dato que nos pide es el peso por unidad de masa. Podemos incluir el peso o podemos incluir la masa, cualquiera de los dos. Solamente tendría que especificar si es el peso o la unidad de masa. ¿Ven? Él automáticamente calculará uno en función del otro. Fíjense, el peso específico del concreto. Nosotros por lo general aquí en Venezuela trabajamos con un peso de 2400 kilos por metro cúbico. Ese es el peso que establecemos como patrón para el concreto. Entonces eso es lo primero que vamos a colocar allí. Fíjense, la unidad por unidad de volumen. Como nosotros vamos a definir elementos en elementos estructurales, vigas, columnas, zapatas, losas, en concreto armado, el software va automáticamente a calcular el peso propio de estos elementos basados en el peso del material que lo compone. En este caso, como yo puse que eran 2400 kilos por metro cúbico, entonces el software va a asumir esas condiciones. Entonces estamos estableciendo. Ahora,
Fíjense que las propiedades mecánicas que están acá, fíjense que ya aquí acompaña los kilogramos sobre centímetro cuadrado en la parte derecha y aparte en los kilogramos sobre centímetro cuadrados del módulo de corte. El módulo de corte sale en gris porque él está calculado en base al módulo de elasticidad y al módulo de Poisson que nosotros coloquemos. Entonces, en este caso ya yo había calculado esto anteriormente y da 2188 19,7884. Fíjense, ingenieros e ingenieras, acá, y les voy a poner aquí un resaltado, ojo con este valor, tengan mucho cuidado con este valor y este valor que está aquí. Verifiquen. Entonces, ¿qué ocurre? Verifiquen este valor, porque si usted pone una coma o pone un punto, el software lo puede interpretar de manera diferente. ¿Sí? Ojo, coma o punto. Eso mismo le va a pasar con las longitudes, que creo que lo habíamos visto. No es lo mismo que uno ponga 1,5 a que ponga 1,5, porque va a depender de cómo lo asuma el software, su computadora. Eso ya es algo particular de las máquinas, que usted esté tomando unas consideraciones para la coma y unas consideraciones para el punto, y ese decimal a veces influye, ¿no? Hay personas que han tratado, y lo digo porque los he visto, que han tratado de configurar directamente desde el equipo que haga la coma o que haga el punto para los decimales, y sí se puede hacer. El problema es que desconfigura otro software como el Excel, ¿sí? Entonces allí tenemos que estar pendientes, porque si yo pongo un punto, entonces el número no es 91.000 sino 9 millones y tanto, y de eso tenemos que estar bastante pendientes, ¿sí? Ok, fijado esto, fíjense, ya nosotros especificamos el peso, especificamos las propiedades mecánicas. Además, recuerden que el módulo de elasticidad es el encargado de la flexión. Y entonces, si nosotros tenemos un módulo de elasticidad mal colocado, no nos van a dar bien las flechas. Si tenemos un módulo de corte malo, tampoco los cortes nos van a dar correctamente. Por eso tenemos que tener bastante cuidado al momento de seleccionar las propiedades mecánicas del material que estamos utilizando. Ahora, aquí hay otro link que dice diseño property data, propiedades de diseño. Cuando hacemos clic allí, se despliega una subventana, que ahora aquí vamos a poner la secuencia de este botón. Subimos y genera este otro cuadro que está acá. Entonces, allí lo primero que nos está pidiendo es establecer el F'C. El F'C va a ser igual a 210 kilos por centímetro cuadrado. Después que yo establezco aquí el F'C, bueno, fíjense, aquí es donde yo voy a poner la resistencia a la compresión que tiene el software, el material que estoy definiendo. Ahora, esto que dice acá, concreto lightweight concrete, esto que está acá, no es el concreto aligerado que estamos comercialmente, se está manejando comercialmente. Ahora, fíjense, este valor de lightweight concrete, que se da clic aquí, es un factor de reducción de la resistencia al corte. ¿Qué es lo que hablo aquí? Hay muchas personas que creen que eso es el concreto aligerado. No, no es ningún concreto aligerado. El concreto común no es ese. Simplemente que esto es una forma de producir cambios o reducción de la capacidad que tiene el concreto de resistir el corte ante las fuerzas, ¿no? ¿Y cómo puede ocurrir esto?
podemos estar hablando de concretos que han tenido degradación del mismo, ya sea porque el material de construcción no fue apropiado, o no tuvo un buen curado, o tan sencillo que no fue bien hecha la mezcla, y entonces los concretos se ven afectados por esas condiciones. Ahora, el valor que podamos incluir allí, si de yo presionar acá, se genera un número 1, y este número debería estar entre mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, porque ese valor lo que vas a hacer es producir como una especie de regla de 3, en donde nosotros podemos establecer, bueno, que un concreto que se pensaba que era de 210 en el proyecto, y cuando lo ensayamos en sitio es un concreto de 200. Entonces tuvo una degradación del 10% de la resistencia estimada en el cálculo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que generar esa degradación de manera progresiva dentro de la matriz de rigidez. Entonces ese valor que está allí va a estar afectando a la matriz de rigidez de manera consecutiva para poder hacer así el cálculo. Acá nosotros estaríamos estableciendo que el corte se estaría perdiendo completamente en 1, y como nuestro concreto es completo, nosotros lo que tenemos es que desmarcar acá y listo. Exacto, esto se pudiese usar para un análisis posísmico, o se pudiese usar para una patología estructural también, Rodrigo. Por ejemplo, nosotros podemos ir a un sitio, y este es un ejemplo que ya lo he comentado en varias oportunidades, es que si usted lo invita, mire ingeniero, yo quiero que usted vaya a ver una losa maciza que yo vacié, que yo tengo en mi casa, o sea que vamos a decir que no está nueva, vamos a decir que está, bueno, vamos a decir una losa, puede estar nueva, puede estar vieja, lo que sí es que ya está construida. Entonces cuando usted se va al sitio, usted evidentemente ya nota una deformación. Y les digo, paso un dato, cuando ya usted con su vista se puede percatar de la deformación de un elemento estructural, quiere decir que el elemento ya está, vamos a, no digamos que en las últimas, pero sí ya tiene deformaciones permanentes, porque ya de por sí algo que puede ser apreciado por el ojo humano, que normalmente estamos hablando de milímetros, no debería percatarse, pero cuando ya se nota es porque ya es una cuestión de atención, ya hay que prestar atención a ese elemento que se está notando la deformación. Entonces usted lo llevan a ese sitio, entonces usted ve que son 4 columnas y una sola losa de una luz cualquiera, podemos poner una luz de 3 metros, y entonces usted ve la losa deformada en el centro. Esa losa que está deformada en el centro, nosotros podemos medir y podemos cuantificar cuánto es la deformación. ¿Cómo podemos hacer? Vemos la medida de la losa a la columna en las esquinas para poder tener la altura total de que debería tener la losa, y digo de la esquina donde está la columna porque ese es el punto que no debería estar deformado, y después medimos del ras de la parte inferior de la losa al ras del suelo, y con diferencia podríamos obtener la deformación establecida menos la altura de la losa. Ok, ¿qué es lo que tenemos primero? Una deformada en sitio, la flecha en sitio. Cuando nosotros tenemos la flecha en sitio, ahora nosotros nos vamos a un programa de cálculo. Vamos para acá, al ETABS o al SAP, ponemos las mismas columnas, representamos la misma columna con la misma sección, representamos la losa del mismo tamaño con la misma sección, y entonces le ponemos la carga que supuestamente tiene arriba y calculamos. ¿Y qué sucede? La flecha del cálculo no da lo mismo que la flecha en sitio. Las dos flechas son diferentes. Entonces, ¿qué ocurrió?
Si usted construyó su modelo con lo que supuestamente está en plano, usted tiene un problema. El primer problema que tiene es que posiblemente el concreto no sea el de diseño. Entonces usted tendría que ir a sitio y hacer una esclerometría por lo mínimo o hacer cualquier otro estudio para determinar la resistencia del concreto, de la losa. Entonces allí usted pudiese encontrarse con que la losa no tiene una resistencia de 210 como está en los planos, sino una resistencia de 190. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo un error en la construcción, algo ocurrió en la mezcla de concreto y se degradó, o no se hizo bien desde un principio. ¿Qué es lo que hace usted ahora? Si 210 era el 100% de la resistencia que se debería tener en el diseño y ahora tenemos 190, vamos a ver cuánto es el porcentaje de pérdida. Entonces sería 190 por 100% entre 210 y con eso calcularíamos un porcentaje. Por ejemplo, el 5%. 5% de pérdida significaría que si yo llego aquí al Lightweight Concrete y coloco 0.05, ahora cuando yo haga la corrida, las flechas de sitio con la flecha calculada deben ser iguales o estar en el mismo orden de magnitud. Y en este momento en el que usted dirá, mi modelo está validado, estoy obteniendo resultados similares, he logrado reflejar en el software lo que está ocurriendo en el sitio. Y si usted ya logró eso, usted quiere decir que usted está teniendo los diagramas de momento que están ocurriendo específicamente en la obra. Y si tiene los diagramas de momento en obra, usted va a poder calcular el acero requerido para ese momento que está allí y poderlo comparar con el que está en proyecto. ¿Ven? Entonces, si usted llega, hubo degradación de concreto, perfecto. El concreto está un poco pobre con respecto a lo que debería ser. Calculamos los diagramas de momento y cuando usted ve los diagramas de momento, calcula el acero requerido y ¿qué pasa? El acero requerido es superior al acero que tiene en el plano. Entonces usted dice, hey, con razón, aquí está el problema. La flexión es porque no hay suficiente acero. Porque ¿qué va a pasar cuando usted tenga un concreto de 210 y tuvo un concreto de 190 más bien? Usted lo que está haciendo es generando momentos de segundo orden en una parte porque vamos a tener mayor flexibilidad. Y al tener mayor flexibilidad se genera mayor momento y esos momentos deben ser compensados con acero de refuerzo. Problema debe tener si usted cuando chequea el concreto está bien, pero las deformaciones siguen de malas, quiere decir que no incorporaron la cantidad de acero en sitio. Esa losa habría que demolerla. ¿Ven? Son respuestas que podemos dar a lo que conocemos como patología estructural, y esta es la forma de poder tomar un modelo matemático y hacer que represente un evento real. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Fíjense, aquí simplemente tendríamos que arreglar estas condiciones. Ahora, yo le diría aquí, ok, no lo marco porque voy a suponer que mi concreto inicialmente se va a comportar como yo lo estoy mandando a colocar. Aquí le digo yo ok, y hay tres ventanas más que están acá. Estas son las propiedades avanzadas del software. Este software trabaja también la parte no lineal, por lo tanto nosotros podemos generar condiciones no lineales del material. Ya pueden ser de acuerdo a los datos del material, de acuerdo a su coeficiente de amortiguamiento o propiedades dependientes del tiempo, que nosotros en este caso no las vamos a trabajar. Pero les comento algo, aquí en la parte no lineal del material, no lineal material data, estas ventanas que están acá, pues estos son los criterios de aceptación a las deformaciones del concreto para ocupación inmediata, 0.003, 0.06, las deformaciones,
y podemos obtener también los gráficos, vamos a poner aquí, del concreto. Déjame hacer una ruta que de aquí saltaría para acá, y aquí, bueno, aquí hay valores que podemos estar tomando en cuenta. Aquí está el gráfico y lo utilizamos acá. ¿Ven? Y entonces aquí me muestra las capacidades, los parámetros de acuerdo a la histeréstesis que estamos viendo acá del concreto, etcétera, etcétera. Y entonces aquí podemos ver el concreto sin confinamiento axialmente puede arrancar un 210 kilos por centímetro cuadrado. Y aquí esta parte que está aquí abajo es un valor de menos 28,82, es un porcentaje del 210 que tendríamos aquí como resistencia a la tracción que tiene el concreto, que sí tiene un poquito de resistencia. Ok, vamos a poner esto aquí, done, y ok. Entonces fíjense, los pasos fundamentales para esto: a definir material, darle nombre, darle peso específico, módulo de elasticidad, el módulo de Poisson para que calcule el módulo de corte, y generar el F'C del concreto. De resto, todo lo demás, los datos, lo debería dejar así por defecto. Acá decimos OK, y de esa manera yo definí mi concreto 210. Acá, cuando yo digo agregar nuevo material, me va a saltar una ventana que me va a pedir que le especifique la región, el tipo de material, qué condición del material y qué grado tenga ese material. Entonces yo pudiese estar diciendo United States y puedo tener de diferentes tipos de materiales de distintos países. Entonces fíjense, cuando yo defino el material, yo puedo decir de qué parte del mundo quiero que sea: China, Europa, Italia, Estados Unidos. Definir qué tipo de material es el que quiero. Yo puedo definir el tipo de material, si es steel, concreto, aluminio, lámina en frío, rebar es acero, tendon es un tendón, y ahí está Mansory. Mansory es un material que es de mampostería, que si yo quiero definir efectos de mampostería, rigidizar con mampostería, puedo definir ese material, ya el software me lo permite. Si tengo las propiedades del elemento de mampostería, perfecto. Bueno, en este caso, por ejemplo, si fuese acero, puedo escoger entre el ACTM, desde el A36 a la 53, el A500, el A572, el A913, el A92, y dentro de ellos mismos hay de distintos grados. Entonces yo puedo especificar, por ejemplo, las estructuras tubulares normalmente tienen están construidas con un acero A500, pero ese A500 puede ser grado B F42 para perfiles tubulares redondos, o puede ser un A500 grado B F46 para perfiles rectangulares. Entonces yo puedo definir cualquier tipo de material que yo quiera aquí dentro del software. ¿Ven? Por ejemplo, vamos a definir un acero A36 grado 36, que es el único que hay, y le digo OK, y en esa forma voy a poder conocer las propiedades netas de mi acero A36. Acá nosotros vamos a poder ver que el software ya le incluyó el módulo de elasticidad propio de este material. ¿Ven? Si yo escogiese otro material, seguro tendría el mismo módulo de elasticidad. Fíjense que el número sería, vamos a decirle aquí, 2038-901. Yo le voy a decir OK. Voy a definir otro material de acero que no va a ser A36 sino un A500 grados, y vamos a ver acá
y fíjense que el valor es exactamente el mismo, 2038.901, porque él está considerando que no importa cuál sea la calidad del acero, va a tener el mismo módulo de elasticidad. La capacidad, el FY, eso sí lo vamos a ver aquí donde dice Modify Shot Properties Design Data, y allí vamos a poder conocer el FY que está aquí y el FU que está acá. Vamos a hacer este ejemplo con el acero A36, que es el más conocido por todos nosotros. Vamos a ver las propiedades. A36 y le digo modificar las propiedades de diseño. Cuando nosotros tenemos un gráfico de acero típico, tenemos estos valores. Vamos a hacer un diagrama. Vamos a poner esto que está aquí, más o menos el acero, y nosotros establecemos acá el valor límite elástico. Siempre hemos pensado que este valor es el FY y no es del todo cierto. El valor límite elástico no es FY. Existe un FY efectivo y un FU efectivo. Entonces el FY que nosotros estamos acostumbrados a utilizar está por debajo del FY efectivo. Ese sí es el FY que estamos considerando, que en el caso del acero A36 sería 2531, y el FY efectivo es el mismo pero con un 10% más, siendo este punto, este valor del 10%, un factor de seguridad del material. ¿Ven? Por eso, si a 2531 usted lo multiplica por 1.10, le debería dar 3796. Y si usted agarra el FU de 4077.8, lo multiplica por 1.10, debería darle 4485. Esas son las características del acero. Le damos OK. OK. Y de esa manera habremos definido lo que son los materiales dentro del software. Dentro del SAP o dentro del Safe Zone es de la misma manera que se define el material. Va a solicitar exactamente los mismos datos y las ventanas hasta se parecen, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá. Ya para la próxima jornada estaríamos viendo lo que es la definición de las secciones transversales y todo lo demás, y podemos avanzar correctamente. Entonces, si no tenemos alguna pregunta al respecto de esto, podemos dejar la clase del día de hoy hasta acá. Bueno, haciendo el cierre, hasta luego, que descanse.